vivir una vida diferente a lo que hay en el mundo si no hay amor. Y me venía a la mente mientras pensaba en esto, lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 8, que dice: el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El Señor nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Yo creo que la única manera de poder entender realmente el amor es cuando nos enfocamos nosotros mismos, nos miramos en el espejo y pensamos cómo nos gustaría que nos trataran. Y ahí aprenderíamos a tratar también de la misma forma. Y es importante que nosotros como creyentes adoptemos ese amor que Jesucristo nos enseñó. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y una de las cosas que era necesario imitar era ese amor que el Señor entregó por cada uno de nosotros, que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y decidió morir por nosotros cuando no lo merecíamos. Qué difícil, hermanos, es entender por qué Jesús hizo esto. Porque nosotros no lo merecíamos, pero Él decidió hacerlo por nosotros. Él en un momento dijo: ¿sabes qué? El mundo está lleno de pecados. No hay amor. Y yo voy a descender a este mundo y les voy a mostrar cuál es el amor perfecto, el verdadero amor, el que Él quiere que nosotros practiquemos. Y en un momento de la historia dice la palabra que Jesús va a una sinagoga, y cuando llega a esta sinagoga dice que le pasan un papiro donde habla acerca del profeta Isaías, donde estaba el libro de Isaías. Y él, cuando lo abre y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí nos damos cuenta que Jesús vino a hacer algo, o nos muestra aquí, o nos detalla la condición del ser humano. El ser humano estaba siendo oprimido. El ser humano estaba quebrantado. Éramos pobres espiritualmente. Estábamos afligidos. Estábamos destruidos. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él para romper las cadenas de Satanás. Dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y esa unción estaba sobre Jesús, porque Él es el dador de todas las cosas. En Él se cumplen todas las profecías. Y Él es el verdadero amor. Y Él vino por amor a libertarnos de la opresión que nos tenía subyugados y condenados. Y yo les voy a invitar que vayamos a la palabra
del Señor en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, el verso 25. Cuando lo tiene me da un poderoso amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y él le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Padre, que tú has traído a tu iglesia el día de hoy. Yo te pido, Señor, que el día de hoy, Dios, seas tú hablando a tu iglesia, Padre, y que esta palabra, Dios, la cual tú has enviado, cumpla el propósito en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque tu palabra nos dice que nunca volverá vacía, sino que ella va a cumplir el propósito para el cual tú le enviaste. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando vemos esta historia, una historia tremenda, muy conocida, pero es de gran bendición. Cuando vemos esta historia, en el verso 20 o en el 21, ahí tiene un título que dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y cuando vemos la historia nos damos cuenta que un hombre llamado Jairo se le acerca a Jesús pidiéndole por su hija que agonizaba. Este hombre tenía una necesidad y se acerca a Jesús buscando una solución a su necesidad. Pero lo tremendo de esto es que en medio de la historia algo ocurre. Y eso es lo que yo me gozaba enseguida apenas que la leía. Porque hay personas que están dispuestas a arrancar un milagro aún cuando el maestro no iba en dirección hacia ella. Esta mujer apareció en medio de la circunstancia para pelear o para pedir por algo que ella anhelaba. Y eso es lo primero que yo quiero resaltar de lo que tenía esta mujer. Una mujer que tenía una condición la cual la tenía oprimida. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y esta mujer por 12 años estaba cautiva de una enfermedad. Una enfermedad que en Levíticos capítulo 15, del verso 19 en adelante, dice que una mujer que padecía de algo como esto era una mujer inmunda, que tenía un flujo que no paraba, no se detenía. Y esto la hacía ver inmunda porque la ley lo decía.
no podía acercarse a nadie, no podía estar cerca de su familia. Si tenía hijos, no podía estar cerca de sus hijos, no podía convivir con personas, sino que tenía que ser separada. Y decía aquí que luego que el flujo se detenía, ella tenía que ir donde un sacerdote y tenía que ofrecer un sacrificio para que ella fuera libre o fuera limpia. Luego de eso tenía que esperar 7 días más para poder acercarse a los suyos. Pero esta tenía 12 años y no podía acercarse a nadie. Y usted entiende el rechazo por el cual atravesaba esta mujer. Una mujer que estaba quizás deprimida, angustiada, no sabía qué hacer. Porque por más que lo intentaba y se acercaba humanamente a lo que nosotros creemos hoy en día, que es la manera de solucionar los problemas de salud, se acercaba a los médicos de aquel tiempo. Pero dice que nada de lo que le hacían le servía. Y todo el dinero, todo lo que ella tenía, lo gastó. Y cuando vemos esta historia, yo recordaba al pastor que hablaba hace pocos días acerca de un joven que se hace llamar el hijo pródigo, que gastó todo lo que tenía. Toda la provisión que le dio su padre fue y la malgastó. Quizás esta mujer no la malgastó como la gastó él, pero se le acabó todo el recurso. Y todos sabemos que es importante el recurso para poder vivir. Y yo imagino cada vez que esta mujer sacaba de lo que tenía o de lo poco que le quedaba, tratando de buscar una solución, estando desesperada. Y quizás le decía, en una semana dejarás de sangrar. Y llegaba la semana y eso no se detenía. El azote que ella tenía sobre su vida era terrible. Pero gloria a Dios por Jesús, que descendió a esta tierra y se acordó de lo que padecíamos y teníamos una necesidad. Esta mujer tenía una necesidad y en este mundo era incurable. En el Evangelio de Lucas hace una referencia en el capítulo 8 como que era una hemorragia que no se podía curar. Era terrible. Esta mujer estaba débil. Usted se imagina una persona sangrando todos los días. Quizás ya no podía ni caminar. Y es terrible porque cuando nosotros atravesamos por enfermedades, por situaciones difíciles, nosotros entonces aprendemos el valor de lo que muchas veces ponemos en poco. Cuando usted tiene un problema en un pie y empieza a cojear, usted sube una escalera, se da cuenta que antes usted subía esa escalera de buena manera y empieza a valorar cuando usted lo hacía. Y a veces subimos las escaleras y ni siquiera la miramos porque pensamos que es sencillo. Cuando perdemos la salud pasa de la misma manera. Hay veces que estamos tan concentrados en alcanzar tantas cosas en la vida que empezamos a perjudicar nuestra salud buscando esas añadiduras que tanto anhelamos. Hasta que llega el momento en que el Señor nos hace un alto y nos dice y nos hace ver que tenemos un problema de salud. Y entonces hacemos un alto y nos acordamos del momento en que estábamos bien y añoramos estar de esa misma manera. Bueno, esta mujer, imagino yo, miraba hacia atrás cuando vivía de una manera cómoda, tranquila, que podía estar el tiempo con su familia y ahora no podía. No podía ir al templo, no podía acercarse a nadie.
y ella misma se tenía que denominar como inmunda. Hermano, una cosa es cuando las personas hablan algo de ti, pero qué difícil es cuando a ti te toca tomar esa posición y autollamarte inmundo. Hay una historia también acerca de un leproso, que este leproso también estaba en esta misma condición. Dice Levítico capítulo 13, verso 45, que cuando alguien estaba leproso, dice que tenía que gritar: inmundo, 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 para que nadie se acercara a él. Qué terrible es eso. Porque una cosa es lo que la gente piense de ti, pero cuando tú repites algo como eso, tú estás declarando algo acerca de tu vida. Y cuando tú dices algo acerca de ti, o tú repites tantas veces una cosa, tú te la crees. Y este leproso se autodenominaba inmundo. Tengo un juicio sobre mí. Porque eso era lo que se pensaba en este tiempo. Cada vez que alguien tenía algo como esto, pecó. Y por eso le vino este mal. Pero Jesús vino a romper con todos esos pensamientos e ideas que cada uno de estos hombres tenía. Y este hombre leproso, inmundo, se acerca a Jesús. No se podía acercar a Jesús. No se podía acercar a nadie. Una persona inmunda, tanto esta mujer como el leproso, si se acercaba a alguien, podía ser apedreado, podría ser muerto. No podían acercarse a nadie. Pero este leproso, dice la Biblia, que se acerca a Jesús y le dice: si quieres, puedes sanar. Este era un hombre que está reconociendo que frente a él no está cualquier persona. Él está reconociendo que el que está frente a él tiene la autoridad, la capacidad, el poder para decirle a esa enfermedad que se quite de él. Está diciendo: si tú quieres. No le dice si tú puedes. Le dice: si tú quieres, tú puedes sanarme. Iglesia, cuando nosotros nos acercamos a Dios como se acercó este hombre, humillado, con el corazón en sus manos, con su rostro mirando al suelo, dice la Biblia, con un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Este hombre no llegó diciendo: tú me tienes que sanar, porque tú me dices llamar a Dios, tú tienes que hacerlo. Él le dice: yo sé que tú puedes, pero no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que tú quieres hacer. Y cuando nosotros le reconocemos a Dios que Él tiene la autoridad para hacer como Él mejor le parezca, pero que va en base a su voluntad, el Señor se place de eso. Este hombre, tirado en el suelo, le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús lo habrá mirado con ojos de amor, con ojos de ternura, con un rostro de alegría, de amor, de bondad, de misericordia. Y le dice: quiero. Porque Él quiere sanarnos. Él quiere liberarnos. Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere que seamos diferentes. Él quiere que esa ligadura de maldad que nos ha tenido atados por mucho tiempo se rompa. Pero es necesario que nos acerquemos a Él. Porque, hermano, una cosa es antes de Jesús, pero cuando llegamos a los pies de Jesús, Jesús tiene la autoridad para destruir las acechanzas y todo lo que el enemigo ha planeado en nuestra contra.
Eso pasó con este hombre. Pero ahora hay el caso de una mujer que está sufriendo, que está padeciendo, que no tiene solución. Y lo tremendo es que cuando no hay solución, viene el que hace las cosas que parecen imposibles, las hace posibles. Y dice aquí la palabra que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y eso lo traemos como una enfermedad. Pero todo el que está alejado de Cristo empieza a malgastar su vida una y otra y otra y otra vez. Y por más que trate de alcanzar éxito, siente un vacío dentro de él. Y por más que intente pensar que le va a ir mejor, le va peor. Y la única manera de que las cosas cambien es que nos encontremos con Jesús en el camino. Nosotros nos encontramos con Jesús en el camino. Y cuando nos encontramos, el Señor dijo: quiero hacer algo diferente contigo. Dice aquí la palabra que un antes y un después. En el verso 27 dice: y cuando yo hablar de Jesús. Ella por mucho tiempo lo intentó a su manera. Lo intentó como la habían enseñado. Lo intentó de la manera en que ella creía que debía hacerlo. Pero ahora oyó hablar de uno que podía sanarla. De uno que gobernaba sobre las enfermedades. De uno que se escuchaba que levantaba paralíticos. De uno que se escuchaba que sanaba a los ciegos. De uno que se escuchaba que sanaba la lepra. Ahora se iba a encontrar con uno que hacía maravillas y que lo imposible lo volvía posible. Que quizás muchos en el Sanedrín, quizás muchos de los sacerdotes habrán dicho las palabras que él había dicho cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo imagino a esta mujer decía: yo estoy quebrantada, yo estoy rota por dentro. No solo eso, dice: yo vengo a traer libertad a los cautivos. Ella estaba cautiva en su enfermedad. No podía acercarse a nadie. Estaba encerrada en esa enfermedad. Y quizás estas personas que estaban en esa sinagoga salieron que no sabían qué pensar. Porque decían: este no es Jesús, hijo de José, que es carpintero. Y el mismo Jesús se da cuenta y le dice a ellos, que usaría un refrán: médico, sánate a ti mismo. Y él decía que de cierto os digo que nadie es profeta en su propia tierra. En Nazaret querían ver los milagros, no porque creyeran en los milagros de Jesús, sino porque ellos querían ver. Y Jesús no obra de esa forma. Jesús obra cuando hay un corazón que le cree, que llama las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Ellos no tenían fe, ellos tenían el deseo de que lo hiciera para probarlo. Pero en Capernaum la gente se sanaba porque creían, porque sabían que él era diferente. Y esta mujer aparentemente había escuchado de estas maravillas que había hecho Jesús. Y cuando oyó hablar de él,
dice que vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Hay momentos en los que el Señor está atravesando al lado de nosotros, enfrente nuestro. El Señor hoy en día está al lado de nosotros, esperando que nosotros decidamos en nuestro corazón olvidarnos del viejo hombre y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito. Yo necesito un toque tuyo para ser diferente. Hay veces que abrazamos nuestras enfermedades, nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestro temperamento, nuestro carácter. Abrazamos eso y no queremos soltarlo. Pero Jesús quiere que seamos personas que nos cansemos de vivir de esa manera y digamos en nuestro corazón: yo necesito un toque de Él. Yo necesito cambiar mi vida. Yo no quiero seguir de esta manera. Y cuando nosotros miramos a Jesús, nuestra vida tiene que ser de otra manera. Si tenemos 20, 30 años dentro de una iglesia y nuestra vida sigue siendo la misma, quiere decir que no hemos soltado esa antigua manera de vivir. Eso quiere decir que si yo todavía estoy metido en problemas, así como desde que entré a la iglesia, yo tengo un problema y tengo que corregirlo. Si yo sigo siendo grosero, si yo sigo siendo altivo, si yo sigo siendo una persona sin fe, quiere decir que estoy abrazando mi condición y no he querido encontrarme con Jesús. Vemos la historia del paralítico que dice que Jesús estaba impartiendo enseñanza y estaba lleno de fariseos, lleno de escribas, pero dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar. Pero los que estaban ahí no fueron sanos, sino uno que se atrevió, que tuvo 4 amigos que se atrevieron a destruir y destrampar un techo para descenderlo delante de él, porque ellos entendían lo que portaba Jesús. Es importante, amados, que entendamos lo que Jesús porta y pedirle que Él imparta de lo que Él tiene en nuestras vidas. Señor, yo no quiero ser el mismo, yo quiero ser diferente. Yo quiero que mi vida de hoy en adelante tenga un toque tuyo. Porque esta mujer llegó y pensó en su mente: si yo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera tocar una partecita, yo pudiera ser sana. Y dice aquí que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces Jesús iba caminando, iba de espalda, y ella se va entre la multitud, entre lo que ella no podía estar. Ella se fue en contra de lo que decía la ley. La ley decía: tú no puedes estar entre la multitud, tú no te puedes acercar a Jesús. Pero ella dijo: ¿sabes qué? La que necesita soy yo, y aunque tenga que morir, yo tengo que buscar la forma de acercarme a Él, porque solamente en Él yo voy a encontrar la sanidad que yo necesito. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos acercamos desesperados, angustiados, tristes, destruidos, una vida acabada. Pero cuando nos acercamos a Él, nos acercamos sabiendo de que allá no había nada para nosotros. Esta mujer en su corazón pensó: ¿sabes qué? Allá atrás no hay nada para mí. Todo lo que yo viví por estos 12 años me ha dicho que prefiero morirme apedreada que seguir viviendo de esta manera. Y cuando se acerca a Jesús, se acerca por detrás, con temor,
pensando, si yo lo toco nada más, él no se va a dar cuenta. Él no va a ver que lo voy a tocar. Pero de seguro él tiene la provisión que yo necesito. Cuando tú crees que el Señor tiene la provisión que tú necesitas, el Señor se place en bendecirte. El Señor se complace en bendecir nuestra vida, porque nos estamos acercando con fe, creyendo que en Él hay lo que nosotros necesitamos. Y dice que cuando ella va y lo toca, lo que ella no sabía es que cuando ella intentó tocar, el Señor la tocó a ella. Porque el espíritu que estaba sobre Jesús, un espíritu de Dios, que es lo que él decía, que el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto lo ha ungido. Él está ungido. Los otros sacerdotes la veían a la distancia y le decían, para ver, no se puede. O ya está limpia, ya se detuvo, ahora vete 7 días y se parte. Pero a diferencia de estos sacerdotes, Jesús era el sumo sacerdote. Jesús era el Cordero. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Jesús vino a transformar la vida de los que estaban cautivos, de los que estaban enfermos. Por eso cuando Juan está preocupado, dice, ¿saben qué? Voy a mandar unos mensajeros y le voy a preguntar a Jesús si es él o espero a alguien más. Y la respuesta de Jesús es, hey, Juan, díganle a Juan, que digo yo, que los ciegos están viendo, que los cojos están saltando, que los enfermos están sanando, porque yo soy el que tenía que venir. Él ya preparó el camino, él ya cumplió su función. Dile a él que ya hizo lo que tenía que hacer, que no espere más. Y nosotros debemos entender, así como Juan entendió, que tenemos una labor. Y esa labor es predicar acerca de este Cristo. De un Cristo que sana, de un Cristo que restaura, de un Cristo que ama. Porque el principal don que mostró él aquí en medio de esto es el amor hacia esta mujer. Una mujer que nadie daba nada por ella, pero el Señor le dio su verdadero valor. Hay veces que el mundo nos hace creer que no tenemos valor. Satanás no puede tocar nuestras vidas, pero él hace o nos quiere hacer creer que no valemos nada. Por eso Job en algún momento dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué dice Job con esto? Ahora estoy experimentando, ahora estoy viviendo, ahora estoy viendo de tus maravillas. Antes yo había escuchado que tú sanabas, pero ahora estoy viendo la sanidad. Cuando tú le crees a Dios, esta mujer había escuchado, oyó de Jesús, pero no se quedó en el oír, sino que ella fue al encuentro de Jesús y lo tocó para poder ver lo que Jesús podía hacer de su vida. No podemos quedarnos escuchando lo que Dios hizo en la vida de otra persona, sino que tenemos que buscarlo a Él y buscar un toque de su espíritu para que el Señor haga lo mismo en nuestra vida. Amado, no es suficiente. A veces decimos, no, ya no le sirvo a Dios, con eso es suficiente. Yo vengo y ya. Yo voy a la iglesia todos los domingos. No solamente venir todos los domingos, es tener un encuentro todos los domingos. Es vivir una nueva experiencia todos los domingos. Es que cuando nosotros le hablemos de Jesús a alguien, esa vida sea transformada por medio de lo que Jesús ha puesto en nosotros. Y dice la palabra que ella sintió que ese flujo que salía de ella se detuvo.
Lo que por mucho tiempo muchos médicos no pudieron hacer, el poder de Dios lo hizo con un pequeño toque. Lo que tú creas que es imposible para ti y que no has podido alcanzar en mucho tiempo, el Señor te dice por medio de su palabra que tú solamente necesitas un toque de Él y Él va a hacer nuevas todas las cosas. Cuando yo hablar de Jesús, miren qué tremendo es cuando nosotros hablamos de Jesús. ¿Quién le habló de Jesús a esta mujer? Yo no lo sé, pero alguien le habló. Usted hable de Jesús, que el milagro lo hace Él. Usted hable de Él, imprenda a las personas de lo que es Él, de lo que el Señor está haciendo en su vida. Y cuando usted le diga a esa persona y le hable de Jesús, esa persona dentro de él va a sentir un fuego, va a sentir un deseo, va a sentir un anhelo de buscar a Jesús. Y cuando lo vea, se acercará a él. Y Jesús es el que se encarga de tocarlo. No un toque de nosotros, un toque de él, un toque de su Espíritu Santo. Y dice que sintió, dice que la fuente de su sangre se secó. Yo no sé qué tenía esa mujer ahí, pero en ese mismo instante, lo que sea que tenía se cauterizó, se secó, se selló. Y dice, perdón, hermano, se me... Ok, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Saben por qué pasa esto? Porque nuestro cuerpo percibe cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios entra a nuestra vida, todo lo que en su momento pensamos que era una maldición, todo mal generacional, se tiene que romper. Hay personas que sufren de diabetes porque el abuelo sufría de diabetes, porque el papá sufría de diabetes, y por eso ahora yo estoy sufriendo de diabetes. Esos son males generacionales. Hay veces que también sucede por nuestra mala alimentación. Pero hay cosas que uno dice, no, es que yo soy así porque mi abuelo era así. El Señor vino a romper esas ligaduras de maldad. Eso que en algún momento fue decretado, declarado sobre nuestra familia, se tiene que romper. Si en algún momento alguien hizo algún trabajo de hechicería contra tu familia para que se mantuvieran en una pobreza extrema, bueno, el Señor vino a romper con todas esas ligaduras. Para que te mantuvieras enfermo, el Señor vino a romper con las ligaduras de enfermedad. Dice la palabra que por su llaga hemos sido sanados. Y luego de eso, Jesús dice aquí que él sintió que estaba sana de aquel azote, algo que la lastimaba. Dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Miren lo tremendo de esto. Jesús sabía que había salido poder de él, que virtud había salido de él, que esta mujer, por medio de su fe, pudo alcanzar
y sacar lo que ella necesitaba. Porque en Jesús hay una abundancia de misericordia y de amor. Hay una abundancia de salud y gracia, esperando que nosotros nos acerquemos y lo toquemos. Y dice que Jesús miraba hacia todas partes y preguntaba. Pero Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Jesús no pasa por casualidad en un lugar. Pero dice que ella, teniendo temor y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hay veces que el Señor obra en nuestra vida y cuando sucede el milagro, nos vamos a celebrar el milagro, pero no con él. Vamos y celebramos ese milagro. Me ascendieron en el trabajo y en vez de en ese momento buscar un lugar y arrodillarme y decirle gracias, Señor, hacemos una fiesta con los compañeros para celebrar ese ascenso. Hacemos una fiesta familiar para celebrar la nueva casa, el nuevo carro. Vamos y le damos las gracias al médico porque ya me siento mejor de mi condición. Porque el médico me ayudó a salir de esta situación. Y vivimos agradecidos y recordamos y siempre nos acordamos de este médico. Pero esta mujer, dice la palabra, que se fue humillada, arrastrándose a los pies del maestro. Y le contó todo lo que había acontecido. Cuando nosotros, el Señor obra en misericordia y hace una obra de este tipo sobrenatural en nuestras vidas, es el momento de inclinar nuestro rostro y humillarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque debemos reconocerlo como el dador de todas las cosas. Él es el que permite que las cosas se den. Él es el que permite que un médico te sane. Él es el que permite que tú tengas un aumento. Él es el que permite que te entregue una casa. Él es el que permite que te dé un auto. Él es el que te da todo lo bueno. Dice que toda añadidura y todo don perfecto proviene de lo alto. Todo viene de Él. Todo lo bueno que puede suceder en nuestra vida proviene de Él. Y nosotros debemos ser agradecidos con eso. Y olvidarnos del yo y acordarnos de Él. Olvidarnos del yo y vivir para Él. Porque aquí, esta mujer no tenía otra opción. El leproso no tenía otra opción. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego tenían que inclinarse ante el rey. Y él le dice, oh sepulcro rey, que nuestro Dios tiene el poder para librarnos de ese horno de fuego. Pero si aún no lo hiciese, igual no nos vamos a arrodillar ante usted. Eso te habla de una persona que tiene una consigna clara. No se trata de que Él me salve. No se trata de que Él me sane. Él puede hacerlo. Pero independientemente, aunque yo pierda mi vida, yo seguiré sirviéndole solamente a Él. Esta mujer estaba dispuesta a ser apedreada. Porque si Jesús no la sanaba, si Jesús no la sanaba, ¿usted sabe qué le iba a pasar? Podía haber muerto en ese lugar. Ese leproso, si Jesús no lo sanaba, ¿sabe qué hubiera podido pasar? Hubiera podido morir en ese lugar.
Estos tres amigos de Daniel sabían también que podían morir en ese horno de fuego. Pero ellos dijeron, ¿saben qué? Prefiero vivir los últimos minutos de mi vida agradando a Dios que vivir una eternidad sin Él. Por eso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia no está conmigo, yo no voy a ningún lugar. Es importante, amados, que sin la presencia de Dios no nos movamos a ningún lugar. Estuvimos estudiando en el libro de Segunda de Reyes acerca de Eliseo y una hacha que flotaba. Y dice que esa hacha se le cayó a uno de los hijos de los profetas. Pero para poder que esa hacha flotara, era necesario que Eliseo estuviera en el lugar. Y cuando ellos fueron a cortar los troncos que necesitaban para ensanchar el lugar, dice que le dijeron primero a Eliseo, vamos a ir a cortar estos troncos. Y Eliseo le dijo, vaya. Pero uno se acercó y le dijo, ven con nosotros. Hay veces que vamos a hacer cosas que pensamos, no, pero no voy para la iglesia, así que no tengo por qué orar. No, pero es que yo no voy para la iglesia, así que yo voy a hacer simplemente, voy a salir un ratito de la casa y regreso. Eso va a ser algo rápido. Pero aquí nos enseña algo su palabra. Aunque nosotros creamos que lo que vamos a hacer no tiene nada que ver con el servicio al Señor, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida en todo momento. Eliseo representaba la presencia de Dios. ¿Por qué representaba la presencia de Dios? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. En un momento en la historia donde el hombre no podía acercarse a la presencia de Dios. Y ellos dijeron, acompáñanos. Y eso hizo que eso que se había hundido en su vida flotara. Amados, hay cosas que nosotros creemos que hemos perdido. Hay cosas que creemos que se acabaron. Hay cosas que pensamos que ya no van a volver. Pero si la presencia de Dios está en nuestra vida, eso va a flotar. Y lo imposible se hará posible. Pero para que eso acontezca, es necesario que la presencia de Dios sea nuestro estandarte. Que donde